Vamos con... Bueno, buenas tardes. ¿Cuántos somos? 3, 6, 9. Somos más que la clase pasada. Igual esto de los paros de colectivo es un trastorno, digamos. Pero de vuelta, como les comentaba recién, en realidad no me parece mal el paro en sí o la modalidad. Lo que a mí me molesta un poco a la hora de planificar las clases y todo lo demás es que el viernes no iba a haber paro, o no han dicho que iba a haber paro. Ayer han dicho vamos a hacer paro, no, pero en realidad va a ser un par de horas nomás. Entonces lo cambian, iba a ser de 9 a 11, a las 11 han dicho no, lo vamos a hacer hasta las 12. Entonces esa imprevisibilidad de que tener que estar minuto a minuto viendo si hay colectivo o no, no puede planificar una clase así. Entonces, si yo tengo que confirmarle a ustedes con anterioridad para que ustedes se tomen o no un colectivo, entonces prefiero confirmarles que sí, que vengamos, lo hagamos acá, o directamente, si nos ponemos todos de acuerdo, directamente no, lo hagamos todo virtual y no hacemos todo virtual, no unimos más, o bueno, o como sea, pero es cuestión de ponernos de acuerdo con tiempo y lo mantenemos, ¿se entiende? O sea, pero no que a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana hay clase, a las 9 virtual, a las 11 ya es presencia de vuelta, a las 12 es virtual, no, no podemos estar así, digamos. ¿Se entiende? Entonces, yo no tengo drama con darla, creo que no tengo drama con darla virtual. No sé si la conexión de acá me lo permitirá, pero será cuestión de probar, digamos. Pero no, en principio no tengo ningún drama con hacerla virtual, pero sí que estemos todos de acuerdo. ¿Estamos? Y que la hagamos con tiempo. Por eso, entonces, como hay alumnos de tercero, de cuarto, de quinto. Los de cuarto, por ejemplo, los miércoles en principio tenemos siempre los laboratorios, las prácticas son operativos, y son presenciales, y los lunes son las prácticas de por eso, estamos es raro, entonces yo propongo que no tengo drama, pero lo hagamos con tiempo y entre todos de acuerdo. Hagamos una votación en Discord, o cosas así, pero con tiempo. Y si, por supuesto, si hay paro definitivo y no hay bondi en ningún horario, bueno, ahí sí lo hacemos virtual. ¿Estamos? Pero mi intención, digamos, la idea es que a la larga uno se organicen y digan, che, fulanito, ¿me puede pasar a buscar solo por hoy, si viene en auto, como hace alguno? O si no, que vengan caminando, los que no viven tan lejos, o si no, que aprovechen cuando ven que pasa un bondi, se toman ahí, y bueno, si tienen que venir antes, vienen un rato antes. No desde las 10 de la mañana como la Martina, pero etcétera. Bueno, vamos con la clase de hoy. ¿Qué vamos a ver? Empezamos siempre con un repaso de la clase del viernes, que fue un poco más corta, pero intensa. Porque hubo unos códigos de Hamming, que no me acuerdo quiénes vinieron, pero hay que ver si los que lo vieron el video entendieron algo o no. ¿Qué más empezó viendo? CRC. Empezó viendo CRC, que es un método para detección de errores, que hemos visto cómo se lo implementa al CRC. Hemos visto que es fácil de implementar el CRC en hardware, porque la idea era tener solamente el registro de desplazamientos y con puertas OR exclusivo. Entonces, con una serie de registros de desplazamiento y con puertas OR exclusivo, se podía generar automáticamente por hardware, que es rápido y fácil, un algoritmo de CRC que implemente un polinomio. Entonces, por supuesto, dependiendo del polinomio, va a ser cuántos registros y cuántas compuertas van a tener. Pero eso iba a la otra pregunta que era crítica, que ¿qué polinomio usamos? Y ahí les comenté que no hay un estándar, sino que hay muchos estándares con distintos tamaños de polinomios. Hay de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits, etc. Y con distintos, a su vez, de 16 bits hay varios polinomios generadores, cada uno con sus ventajas y desventajas. Entonces era cuestión de ponerse de acuerdo, che, vamos a usar el CRC 32 tal, con este polinomio, sí, listo, estamos todos de acuerdo con ese polinomio y por convención se usa. Pero hay un montón de polinomios que son, a los fines prácticos, todos igualmente buenos. Digamos. Después vimos que la detección es una parte del problema, porque si se detecta un error, ¿qué es lo que se suele hacer? Se pide una retransmisión de la trama. Y para pedir esa retransmisión de la trama, el método más común son los Automatic Repeat Request, que son los ARQ, en los cuales cuando se detecta el error se pide la retransmisión. Hemos visto que hay tres métodos de retransmisión ARQ,
que son stop and wait, go back n, selective request. Los tres son más o menos parecidos, pero tratan de, a la larga, minimizar la cantidad de retransmisiones. ¿Por qué? Porque tampoco es cuestión de, no solamente retransmisiones, sino minimizar la latencia total de la comunicación. Porque el primero implica que una vez que envía una trama se queda esperando hasta que reciba una notificación de que la trama fue recibida correctamente. Entonces eso no es muy eficiente. Es mejor mandar varios y que me vayan diciendo, che, llegaron todos. Pero si alguno no llega, bueno, mandar solamente la que tenga que mandar. Esa es la última. ¿Cuáles son los problemas de esto? Cualquier método de retransmisión en general requiere un canal secundario. Y si no es un canal secundario, consume ancho de banda del canal principal. Estamos con algún tipo de multiplexación o algo. ¿Por qué? Porque implica que la comunicación tiene que ser bidireccional. Entonces ya pasamos un half duplex o pasamos un full duplex, de algún modo. Por otro lado, aumentan la latencia y aumentan la congestión. La congestión porque hay más mensajes que transmitir en el canal, y la latencia porque justamente, si yo digo, che, te mando 5 mensajes, uno dice, no, pero mandame de vuelta el 3. Bueno, te mando de vuelta el 3 hasta que llegan los mensajes, pasa más tiempo por la conversación. Y además vimos que son inapropiados para ciertas aplicaciones, que son aplicaciones justamente que requieren baja latencia. Una llamada, una videollamada, en general son aplicaciones que no importa si algún bit se pierde en la videollamada y aparece un cuadrito raro cuando están haciendo, lo importante es que a la larga se entienda que es lo que están hablando. ¿Está claro? Entonces en ese tipo de aplicaciones la latencia es más crítica, y si algún bit llega mal, que llegue mal, no hay problema. ¿Está claro? En cambio hay otras aplicaciones en las cuales un bit que llegue mal es mucho más crítico. Entonces es preferible mandarlo 16 veces hasta asegurarnos que llega bien, en vez de mandarlo rápido. Por ejemplo, transacciones bancarias o cosas así por el estilo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué vimos después? Empezamos, ¿qué hacemos? Esto es detección de errores, la detección va de la mano con retransmisión. ¿Pero qué es mejor? La idea es no tener que retransmitir. ¿Cómo hacemos para no retransmitir? Directamente que el receptor, cuando detecte el error, trate de corregirlo. ¿Cómo hacemos? Eso se llama corrección de errores. La idea es más o menos la misma, agregar paridad, pero de algunas otras maneras, de manera tal de que el receptor, cuando reciba el código, no solamente detecte el error, sino que a su vez tenga las herramientas necesarias para corregirlo. Entonces lo importante acá, bueno, hay dos tipos, en general son de bloques, que son lineales, convolucionales, y la gracia de todos estos códigos de errores es la distancia de Hamming mínima. ¿Se acuerdan la distancia de Hamming que la veníamos mencionando un par de veces? Los distintos tipos de códigos de corrección de errores, todo va a estar determinado por la distancia de Hamming mínima que tengan. Y creo que están después, no, pero hemos visto que, a ver, ¿está acá o no está? No. En general, un código con una distancia de Hamming mínima D puede corregir hasta D-1, puede detectar, perdón, hasta D-1 errores y corregir hasta D-1 sobre 2 errores. Eso estaba en la diapositiva. Por ejemplo, un código con una distancia de Hamming 8 puede detectar errores de hasta 7 bits y puede corregir errores de hasta 3, digamos. Y sin número par, pero bueno, funciona. Porque es 8 menos 1 sobre 2. ¿Está claro? Luego hemos definido lo que es la eficiencia, el code rate, que todos estos mensajes de corrección de errores manejan una cantidad de bits útiles, que son los originales del mensaje a transmitir, que es K. Y a su vez agregan unos bits de redundancia, que se suelen llamar R, que suele ser N-K. Y la idea es que con eso generan un código que en total va a tener N bits, que son los originales más los de redundancia, los de paridad, o lo como sea, digamos. Entonces, el total de esa cantidad de bits que van a transmitir va a ser N. Entonces, la eficiencia del código está dada por el cociente entre K y N.
¿Cuántos son de verdad sobre el total? ¿Estamos? Y la redundancia es directamente n menos k, porque siempre n es mayor que k. Siempre transmito más de lo que realmente quiero transmitir. O sea, quiero transmitir, hemos visto un ejemplo, por ejemplo, con códigos de, quiero transmitir 8 bits, utilizábamos un código de Hamming de 12 bits. En ese caso, k es 8, n es 12, entonces la eficiencia es de 8 doceavos, o que debe ser 2 tercios. ¿Está claro? Y la redundancia sería de 12 menos 8, 4. Cuanto mayor sea la redundancia, menor es la eficiencia, por simplemente jugar con estos valores algebraicos. Pero a su vez es lógico, cuanto mayor sea la redundancia, significa que yo estoy transmitiendo más bits que no son los útiles. Entonces, transmito más bits que no son útiles, menos es la eficiencia de la productividad del código, digamos. A su vez, cuanto mayor sea la redundancia, menor es la velocidad de transferencia. ¿Por qué? Por lo mismo, porque estoy transmitiendo más bits que no me sirven. No me sirven para el mensaje que yo quiero transmitir realmente. Son bits redundantes. ¿Me siguen? Por supuesto, cuanto mayor sea la redundancia, más robusto es el código, es muy probable que mayor sea su capacidad de detección y de corrección de errores. Entonces, va a poder transmitir más lento, menos eficiente, pero a la larga el receptor va a poder corregir más errores. Entonces va a requerir menos retransmisión. Entonces ahí hay un compromiso, un balance. Y a su vez, por supuesto, hay otro factor que es cuán complejo es hacerlo a los códigos esto. ¿Estamos? Entonces se va a preferir siempre lo más simple, lo más barato. Si son muy complicados, los codificadores o los decodificadores van a ser más complejos. En general, el uso de corrección de errores siempre es bueno. Siempre mejora. Y mejora a la larga la capacidad del canal. Y en general la diferencia va a estar entre que mejora mucho o mejora no tanto, pero siempre mejora. Por eso siempre son usados desde el año 50 hasta acá, digamos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué más vimos? Vimos un ejemplo de códigos de bloque, que son los códigos de repetición. Consistían básicamente en repetir n veces cada bit. Corrigen por mayoría. Entonces, esa distancia de Hamming era igual a n, que es el número de repeticiones, pero el code rate era muy bajo, muy ineficiente. Porque agregaba, si yo quiero que tenga una buena distancia de Hamming, significa repetir muchas veces, entonces agrego muchos bits de paridad, entonces el code rate es bajo y ya no me sirve. Una mejor idea es un código de Hamming, que es donde hemos quedado, que proveen distancia de Hamming 3 y proveen el mejor code rate para esa distancia. Incorpora r bits de paridad, según una fórmula dada, que era una inecuación, insertados no en cualquier lugar y no al final, sino en posiciones específicas, que eran las posiciones potencia de 2. Y de esa manera hemos terminado viendo cómo se generaba un código de Hamming y hemos visto un ejemplo de cómo generar un código de Hamming, que lo hemos visto en el pizarrón, hemos estrenado el pizarrón, todo. ¿Alguna pregunta? Me habían hecho una pregunta en algún momento en una consulta, que la vamos a ver después, que era que no entendía, no se quedaba muy claro cuáles bits de paridad se correspondían con cuáles bits que íbamos a transmitir. ¿Se acuerdan que no se elegían todos los bits? O sea, las paridades no se calculaban en función de todos los bits, sino que era de algunos específicos. Entonces había que ver cómo se hacía eso y lo vamos a repasar un poquito más adelante con otro ejemplo que vamos a ver. ¿Pero hay alguna pregunta? Entonces, si no hay preguntas, vamos a estrenar el código QR a ver si funciona. ¿Digamos? Somos amigos. Va, más o menos. No me invitó a ningún asado todavía. No me han invitado a ningún asado todavía. Tiene que cambiar eso. ¿Funciona el QR? Sí. Mira.
Siempre Murphy puede fallar, digamos, sobre todo la primera vez, digamos. En el QR, esas son las preguntas. Se los pasé por Discord igual, para que, tengo que ver si está abierto para aceptar respuestas. ¿Hay alguien? Pero no están respondiendo todavía. Ok. Siempre pide el DNI. Siempre pide el DNI. ¿Qué hora es? 23, tenemos uno. Esta vez no hay que tipear nada. Son todas de... Se agradece. ¿Cuánto queda? 2 minutos, es un poquito menos. Según mi reloj estaría 28, son 26, pero estimo que va a cambiar pronto. Igual ya algunos ya respondieron, ¿puede ser? ¿Quién falta? A ver si 1 minuto.
¿Está o no está? Ya tengo más respuestas que gente acá. ¿Todos los de acá están? Sí, típico. Sigue contestando a la gente. Esperemos un minuto. Esperemos que termine el 28. Más razones para ser virtual. ¿Por qué? No, sí. Bueno, ya has enviado, digamos, pero. Cortamos ahí. 11, mirá. ¿Qué has enviado o no? Sí. ¿Seguro? ¿Va a ver? O sea, ahora que si no se aceptan respuestas, pero... Oh. O sea, miento, yo toqué enviar, pero... No sé si se han llegado. O sea, si aparece ahí... Ya te digo. Sí tiene que aparecer en la... Los nombres no. Murillo. López Jerez. Por 2 segundos, no puede ser. Cuando de hecho cortamos, yo estaba tocando enviar, digamos. A ver, dale. Sí, ahora qué te parece, ¿no? Si pone F5. Ahí está. Tengo que volver a poner todos mis datos, porque ya sé lo que he contestado. Meta, Joaquín, dale. Por 2 segundos. Capaz que sin internet, Este es pedir retransmisión. Capaz que se puede ver la cuenta, pero para no poder... Ahí está. Ahora son 12. Decimos que soy vos el último. No, Juan Pablo. 13. Joaquín, sí, listo, ya está. Sí, pues, se había abierto con la otra cuenta, no sé por qué, porque ahí se me habían borrado todas las respuestas y cambié de cuenta y Justo. ¿Qué? Jean-Paul Jean Paul ha entrado. Es gratis. Saludos a Jean Paul que nos está mirando, o que nos va a mirar después. Bueno, a ver, más o menos. Pregunta número 1. ¿Cuántos registros de desplazamiento se requiere para un circuito general de CRC cuyo polinomio es S? ¿Alguien se acuerda de qué dependía la cantidad de registros de desplazamiento? En realidad era la cantidad de unos menos uno. No, esa era la cantidad de compuertas ahora exclusivas. Bueno, esa era la cantidad el mayor grado, ¿no? Dependía de... El mayor grado del Dependía del orden del polinomio. el ejemplo que era... Dependía del orden del polinomio. La cantidad de compuertas hora exclusiva era la cantidad de unos, que era la cantidad de términos, menos 1. ¡Ping! Nadie le pegó, ¿vos le pegó? Bien ahí. Lo peor es que cuando el líquido era 16, después puesto pensamos ahí o no. Y he puesto la de los 5. La segunda, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas para un código de corrección de errores cuya distancia de Hamming mínima es 5? Eso lo dijo casi obligado. Se los dije recién. Un código de distancia Hamming D puede detectar hasta D-1. Entonces, ¿cuántos puede detectar? 4. ¿Estamos? Y puede corregir hasta D-1 sobre 2. O sea, 2. ¿Estamos? Y por ende, todas las demás son falsas. ¿Estamos? Eso, por lo menos espero que les haya quedado claro. Digo. Han quedado, hoy tan bonito, hoy también, sí, eso porque tuve tiempo. Digo. Oh, vamos mejorando. Dar un código de corrección de errores que para un mensaje original del tamaño K genera un mensaje a transmitir de tamaño M. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. La primera que dice, se busca que el code rate sea igual a 1 o lo más cercano posible. Esta está buena, porque esta no la dije antes. Sí, igual a uno más cercano también, si no hay mucho bien de redundancia, ¿no? No me acuerdo qué quiere decir que la misma cantidad de datos que de bits transmitidos, digamos. Claro. O sea, cuando el code rate es igual a 1, significa que no hay redundancia. O si no hay redundancia, no hay detección y corrección de error. Claro, pero lo que habíamos dicho es que si se agregan bits de redundancia, siempre va a mejorar no sé si code rate, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Verdadero opuesto. Todos han puesto verdadero. Esa es falsa. Porque justamente lo que buscan no es mejorar el code rate igual a 1. Lo que buscan los códigos de corrección de errores, ¿qué es? Corregir errores.
Entonces, ¿qué es lo que buscan? Agregar redundancia. Entonces, tratan de agregar redundancia, está bien, no pasarse diciendo voy a agregar 80.000 bits de redundancia, pero quieren agregar la suficiente redundancia de manera tal de que puedan corregir la mayor cantidad de errores. Ah, pero el código rate es más bajo. Y bueno, alguien se tiene que perder, ¿estamos? Pero mi objetivo es corregir errores. ¿Se entiende? La segunda, cuanto mayor sea la diferencia entre N y K, o sea, cuanto mayor sea la redundancia, mayor será el code rate. Falso. Y esa sí la dijimos y la vimos. ¿Esa la han puesto todo falso? No todo parece. Esto en realidad es cuanto mayor es la diferencia, menor es el code rate. ¿Estamos? Este es distinto. Este es cuanto mayor será la diferencia, menor será la velocidad de transmisión. Que no es lo mismo. ¿Verdadera o falsa? Piche dice falsa. ¿Verdadera? Dice Juan. Eso también lo digo. Es que va a tener más bits para transmitir, va a ser menor la velocidad. Pero por eso va a ser menor la velocidad. O sea, ¿es verdad este? Cuanto mayor sea, menor es la velocidad. ¿Esto es verdadera? Y esa sí la dijimos antes, digamos. ¿No? Y la última, cuanto mayor sea la diferencia entre N y K, más bits de paridad habrá que calcular. ¿Qué opina? No, por descarte, ¿verdad? ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se más de uno? Claro. Bueno, la próxima pongo cuál barra cuál. Pero esta es verdadera, ¿pero por qué? O sea, sí es verdadera. ¿Pero por qué? Porque justamente la diferencia entre N y K es la redundancia. Son los bits que yo agrego, en general, de paridad para redundancia. Entonces, cuanto mayor sea la redundancia, mayor son los bits de paridad que hay que calcular. Es lo mismo, digamos. Sí. Y dos chicas de Discord diciendo que no podía enviar la respuesta. Y porque se han demorado. Después les contesto yo, si querés, dice que se, de las dos chicas, o mandale la F, digamos. ¿Quiénes son? Valeria Gutiérrez dice que una compañera le pasó lo mismo. Bueno, justo. Ahí está Angélica. Para la próxima. Eso es por ejemplo, en el código de Hamming que decía que tenía que cumplir una desigualdad y todo eso. El código de Hamming en realidad lo que hacía era generar una cantidad de bits. ¿Estamos? Pero la idea acá es que vos vas a agregar más redundancia y podés agregar más bits y eso, cuanto más redundancia tengas, más bits de paridad tenés que calcular. O sea, no se queda solamente en el código de Hamming, sino que también se aplica a los Para cualquier, sí. Todos los códigos de corrección de errores, en general lo que hacen son agregar más o menos bits de paridad. Y en general siempre es más. ¿No? ¿Se entendió un poco? Bueno, espero que tengan buenas notas después. Lo que... Bueno, yo espero, che. Sí. Lo que hemos visto del código de Hamming, hemos quedado en código de Hamming, hemos visto el algoritmo para generar el código de Hamming, para codificar cómo se codifica un ejemplo de un código de Hamming. Lo que nos faltaba ver es cómo se detecta, cómo se corrige el error dado en un código de Hamming. O sea, ya tenemos lo que queremos transmitir, ya sabemos cómo le calculamos las paridades y qué es lo que transmitimos. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que sigue? La parte de la decodificación. El chiste acá es que los códigos de Hamming, lo que tienen de bueno, y por eso lo inventó Hamming, el proceso popular, es que nos asegura que cada bit de datos es incluido en un único conjunto de bits de paridad. O sea, un determinado bit del conjunto de datos a transmitir va a pertenecer, por ejemplo, a al bit de paridad 1, o al bit de paridad 1 y 2, o al 1, 2 y 3, o al 2 y 3. ¿Estamos? Pero no va a haber ningún bit que va a pertenecer a dos conjuntos de paridades iguales. Eso significa que si uno chequea los bits de paridad, es posible detectar con precisión los errores. ¿Estamos? O sea, una vez que yo pueda determinar, dado los bits de paridad, dada la trama, hago el cálculo, yo detecto que hay un error, yo puedo saber exactamente cuál bit está mal. Pero exacto, ¿no? O sea, no es que debe ser este,
con paridad uno sabía que había un error, pero no se ve dónde. Acá dice, sé que hay un error y está acá. Y por eso lo puedo corregir. ¿Se entiende? ¿Cómo hacemos? Para encontrar ese patrón de errores, se calcula lo que se llama el síndrome. ¿Estamos? De vuelta, no sé por qué síndrome, pero los que empezaron con esto le llamaron síndrome. ¿Cómo se hace para calcular el síndrome? Básicamente es con la misma matriz de posiciones binarias. O sea, la misma cálculo que hemos hecho antes se hace para los datos recibidos. ¿Estamos? Y la idea es que si el síndrome es nulo es porque no se produjeron errores. Un síndrome no nulo va a indicar la posición del bit en el que se produjo el error. Por ejemplo, si los bits de paridad de las posiciones 1, 2 y 8 son incorrectos, entonces hay un error en el bit ubicado en la posición 11. ¿Por qué 11? Porque 1 más 2 más 8 es 11. ¿Se entiende? ¿Cómo se calcula ese síndrome? Así. Una matriz. ¿Estamos? Esta matriz es complicada, pero la trataré de explicar simple porque la larga es, por ejemplo, en el que nosotros venimos trabajando para el código de Hamming 12.8, o sea, 12 bits de transmisión, 8 de datos útiles, hay una paridad de 4. Lo que yo transmito es esto, ¿se acuerdan? P0, P1, D0, P2, este era como conformo el código a transmitir. ¿Estamos? Esto es, si se acuerdan, la matriz de paridad, en lo cual decía, el primer bit de paridad tiene todas las posiciones en las cuales el bit menos significativo es 1, entonces este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. El segundo era los cuales el segundo bit menos significativo sea 1, entonces este que es 1 no tiene el segundo bit en 0, este sí, este sí, este no, este no, este sí, este sí. ¿Se acuerdan cómo se generaba eso? Lo mismo con el tercero, lo mismo con el cuarto, nosotros hemos sacado, esto es, ¿por qué no puedo hacer para atrás? Ah, porque tengo 1000 cosas para atrás. Tan, 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 tan. Era esta. Sí, acá. ¿Se acuerdan que habíamos hecho este dibujito? Esto es la matriz que lo estoy poniendo en forma matemática como matriz de paridad para calcular el síndrome. Pero es la misma. No estoy inventando nada nuevo. Acá. Entonces, significa que yo para calcular las paridades y para generar el código utilizaba esta matriz. Bueno, pero si yo aplico esta misma matriz sobre el código recibido, obtengo el síndrome. ¿Se entiende? Si lo quieren ver así, es como el síndrome es el OR exclusivo, o sea, el cálculo de paridad de los bits específicos ya sobre este producto. O sea, esto va a dar P0 por P1 no, por D0, P2 no, D1 sí, D2 no. ¿Estamos? Y a la larga va a ser la paridad de eso, que son todas las OR exclusivas. Entonces resulta que es idéntico. El cálculo de la codificación y la decodificación se hacen de la misma manera, lo cual es cómodo, práctico, fácil. ¿Se entiende? Por ejemplo, vamos con otro ejemplo. Queremos transmitir ahora la cadena 01010101 con paridad par, con un código de Hamming 12.8. Entonces, ¿qué hacemos? Primero vamos a calcular de vuelta cómo obtenemos las paridades. Entonces, a los 8 bits tenemos que generar necesitamos 4 bits de paridad, generamos los 12 bits del código, a la posición 1 como es potencia de 2 la reservamos para paridad, la posición 2 como también es potencia de 2 la reservamos para paridad, este es el dato, esta es la posición 4, la reservamos para paridad, ¿se acuerdan hasta ahí? Calculamos las paridades, entonces para la primera tomamos este que es 0, 1, 1, tenemos 2 bits iguales a 1, entonces esto es 0. Acá tenemos 2 bits iguales a 1, entonces esto es 0. Acá tenemos 3 bits iguales a 1, entonces esto es 1. Y acá tenemos 2 bits iguales a 1, entonces esto es 0. ¿Está claro? Se genera ese código. ¿Estamos? Que es
De vuelta, el original era 01, 01, 01, 01, ahora tenemos 00, 01, 10, 10, 01, 01. ¿Está claro para todos? ¿Seguros? Pregunten si no entienden. A ese valor que tenemos acá, le calculamos el síndrome multiplicándolo exactamente por la misma matriz. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos acá, de 1 tenía que ser un 1. ¿Estamos? Pero yo recibo un 0. ¿Lo ven? Entonces, cuando hago los cálculos de paridades, yo tengo, acá tengo un 1, esto va a corresponder, fíjense, incluyendo la paridad acá, todo esto tengo todos unos. Tengo un solo 1, digo, entonces acá tiene que ser un 1. Esto tengo dos unos, pongo un 0, acá tengo tres unos, pongo un 1, y acá tengo dos unos, pongo un 0. ¿Se entiende? Entonces el síndrome me da no nulo. Y el síndrome tiene los bits menos, esto es un 0101 que viene a ser un 5 en binario. ¿Estamos? El 5 en binario me dice que el bit en la posición 1, 2, 3, 4, 5 es el incorrecto. Entonces yo ya sé que tengo que cambiar el bit 5 para obtener el mensaje correcto, que es este de acá. Una maravilla, ¿o no? Y si está bien, ¿qué me tendría que aparecer? Te aparece todo 0. Porque si este fuera un 1, vos tendrías 1, 2 acá, entonces tendrías paridad 0 acá. Y acá tendrías 1, 2, 3, 4, pondrías un 0 acá, tendrías todo 0 acá. Y te dice, tenés un síndrome 0, significa que no hubo error, la trama fue recibida tal cual debería. ¿Se entiende? Se me ríe Martina. Es cuestión de manejar las paridades, saber, fíjense, para el cálculo de este se incluyen los bits que ya los recibidos de paridad también, o sea, este se calcula en base a todas las posiciones. ¿Estamos? O sea, se incluyen los bits de paridad para el cálculo del síndrome. Ahora, ¿qué tiene de bueno los códigos de Hamming? Además de que permiten detectar específico el error y de esa manera corregirlo. Que también se pueden hacer sencillamente en hardware. ¿Por qué? Porque es la misma idea genérica de los CRC. O sea, son necesarios registros de desplazamiento y comportador exclusivo. ¿Sí? Según el código de Hamming va a haber distintas longitudes, distintas cosas, van a tener distintos registros de desplazamiento, distintas ubicaciones de las compuertas XOR, pero van a ser iguales de simples, digamos, combinaciones de registros y de compuertas para generar los códigos de Hamming. ¿Estamos? Y así hay muchos códigos de Hamming con distintas configuraciones. ¿Preguntas? Los códigos de Hamming tienen una gran desventaja. ¿Cuál es? Que en general los códigos de Hamming tienen todos una distancia de Hamming igual a 3. Son los mejores para distancia igual a 3. Pero ¿qué pasa si yo quiero un código de corrección de errores con una distancia igual a 5? Ya no puedo usar un código de Hamming. Entonces vienen en ayuda los códigos que se llaman de Reed-Solomon, que son otros tipos, Reed 1, Solomon otro, que en conjunto inventaron estos errores. ¿Cuál es la característica de los códigos Reed-Solomon? Que son excelentes para corregir errores en ráfagas. Y por ello son muy usados. ¿Por qué? Porque se usaba mucho con CDs, DVDs, Blu-rays, etc. ¿Saben lo que es un CD, me imagino? Bueno, yo soy viejo. No sé hasta qué punto ustedes son tan viejos o no, digamos. Yo debo manipular con disquete. Bueno. Códigos de barra, satélites, DSL también. Pero, ¿por qué creen que son utilizados con CDs? Porque si el CD se raya, lo más probable es que...
Porque los CD, DVD, Blu-ray, ¿qué es lo más común? Que se rayen. Y cuando había una raya en un CD, ¿qué pasaba? Había un error en muchos bits, una ráfaga. ¿Por qué creen que son usados con código de barra o query? Porque también se puede borrar. Porque se borra, porque hay un manchón, una raya, le falta un pedazo al código. Y eso es un error en ráfaga. Falta un pedazo de la transmisión. Faltan n bits. ¿Estamos? Entonces ahí vienen en ayuda los códigos Reed-Solomon. ¿Cuál es la idea de los códigos Reed-Solomon? Estos tienen parecidos a los códigos de Hamming, se inspiran en Hamming, pero la idea es decir, acá vamos a tener una distancia igual a R más 1. R es los bits de redundancia que yo agrego. En el código anterior, si yo agregaba 4 bits de redundancia, en un código de Reed-Solomon voy a tener una distancia igual a 5, con 4 bits de paridad. ¿Estamos? Para ello significa que puedo detectar error de hasta 4 bits y corregir errores de hasta 2 bits. Y lo mejor de todo es que dependen de la cantidad de bits de paridad que yo agregue. Entonces yo quiero decir, uy, hago un código de Hamming de 16 bits o de 15 bits. Puedo agregar errores de hasta 15 bits y corregir errores de hasta 7 bits. ¿Se entiende? Agregando 15 bits de paridad. Entonces, por ejemplo, un código de Reed-Solomon común es definido como 255.223. Recuerden, esto es M y esto es K. Entonces, para crean bloques de 255 bits, de los cuales 223 bits son útiles, 32 bits son de paridad. Y permite detectar errores de hasta 31 bits y corrige errores de hasta 16 bits. Son un Hamming en esteroides, digamos. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo se hace esto? Las variantes más comunes consideran los bits del mensaje a transmitir, o sea, los k-bits, son los primeros k valores de un polinomio, ¿sí? Porque los polinomios les encanta a toda esta gente, digamos. Pues son todos matemáticos, el cual generan el polinomio, además, el resto de los bits, interpolando esos valores con otro polinomio generador de grado menor que k. Eso se hace con interpolaciones de Lagrange, recuerdo de Vietnam, transformadas discretas de Fourier, y por supuesto hay muchas maneras de hacer esto. También son las más comunes. Pero yo les decía ahora, quédense tranquilos, no lo vamos a hacer. ¿Estamos? Quédense con la idea. ¿Estamos? Va la idea. Y Hamming sí, probablemente haya en el práctico. Este no, ni para el parcial, porque esto no se puede hacer fácilmente. Pero funciona igual que los códigos de Hamming. La decodificación es igual al método de síndromes. O sea, el cálculo de síndromes es igual. Por supuesto, el cálculo ya no va a ser multiplicando matrices, sino va a ser con otra transformada de discreta de Fourier, o parecida. ¿Estamos? Pero es la misma idea. Obtenemos el síndrome y el síndrome va a decir dónde está el error, o dónde están los errores. ¿Se entiende? Y al igual que los códigos de Hamming son simples de implementar, con registros de desplazamiento y con portador exclusivo, aunque no parezca. Entonces los códigos Reed-Solomon son muy populares. De hecho, todos los CDs, pendrives y todas las cosas que se puedan, no sé si los pendrives, pero todo lo que se pueda rayar, romper, que son errores de ráfagas, tienen y funcionan bien, tienen implementada alguna variante de un código Reed-Solomon. ¿Preguntas? Luego están los códigos que se conocen como códigos convolucionales. ¿Cómo van para hacer un recreo? ¿Van bien? ¿O hacemos un recreo? Ninguno se me está durmiendo todavía. Aguantemos un ratito más. Si se acuerdan, al principio los códigos de corrección de error había de dos tipos. Códigos de bloques lineales y códigos convolucionales. Todo lo que hemos visto eran códigos de bloques lineales. Ahora vamos a ver los convolucionales. Los convolucionales son parecidos, pero tienen una idea de funcionamiento diferente. Porque acá no operan sobre bloques de tamaño fijo, sino directamente sobre bloques de cualquier tamaño. Entonces, más sobre
el string continuo de bits. ¿Estamos? Una tira de bits, que puede ser más larga o más corta, no me interesa, no le importan a los convolucionales. Y lo que hacen es, lo que se llama, digamos, tienen una especie de memoria. ¿Memoria en qué sentido? En que la codificación no depende de los datos actuales, sino de los datos anteriores. Es como una especie de, ¿se acuerdan lo que eran las codificaciones diferenciales? Bueno, esa misma idea. ¿Estamos? Va a haber una especie de ventana deslizante de una función, o sea, una serie de, que va a ser el tamaño de la memoria, vamos a ver, 2, 3, 4, 5 bits, que me va a decir, el dato que yo te voy a mandar, o sea, yo voy a codificar, el dato que recibo ahora, lo voy a codificar dependiendo de el que recibo más el anterior, y el anterior, y el anterior. ¿Se entiende? Entonces, con esos 4, por ejemplo, voy a armar la codificación para lo que va a ser el código generado. ¿Se entiende? Ya lo vamos a ver en varios detalles esto. Y después la decodificación va a consistir en, una vez que ustedes reciban el código, va a decir, che, ¿cuál es? Yo recibí un valor. Este valor no sé si es realmente el correcto o no, pero voy a ver cuál es el más probable. Entonces voy a tener un decodificador que me va a decir, mira, para mí vos has recibido tal valor, con tal probabilidad de error. Y después va a haber, de alguna manera, una especie de, voy a elegir entre ciertas opciones y va a ver que la decodificación se permite hacer óptima con un algoritmo que se conoce como el algoritmo de Viterbi, decodificación de Viterbi. Acá todos tienen nombres importantes. ¿Les suena de algún lado el algoritmo de Viterbi? No. Ya lo vamos a ver. Entonces, acá lo que se hace es, para un código de corrección de errores convolucional, fíjense lo que tienen es un bit de, por acá entra la tira de bits, digamos, que va a tener k bits, se van a generar n bits de código, y lo que va a haber es una especie de k etapas o bloques de memoria, k mayúscula acá, porque así se llama, k minúscula y k mayúscula, los que lo inventaron lo hicieron así, habiendo tantas otras letras, pero bueno. Y la idea es que a la larga se va a generar una combinación de algunos de esos bits, que puede ser de distintas maneras, eso lo eligen ustedes, va a haber distintos tipos de codificadores, pero siempre va a depender de la cantidad de bits que tenga, la cantidad de etapas que tenga acá y la cantidad de bits que quiera codificar. Entonces, los códigos convolucionales van a tener 3 parámetros. N, que son los bits de código generados, igual que los de lineales. Los K, los bits de datos originales, que son los que quiero codificar. Y a su vez, este K mayúscula, que va a ser la cantidad de etapas o la cantidad de memoria, la profundidad, digamos, que va a tener el código convolucional. Y va a haber una especie de, acá hay una especie de switches que van a ir variando según cómo va a ser la codificación para la salida. La salida es la que se genera acá. Como no es muy claro de ver este ejemplo, vamos a revoltear un poco más y después vamos a ver algo más práctico. ¿Qué dice acá? Un codificador convolucional toma k bits de datos para generar n bits de código a partir de los k mayúscula últimos datos transmitidos. K representa la memoria o la profundidad del codificador convolucional. Y veamos el ejemplo. Creo que es como lo vamos a entender mejor. Acá yo tengo una secuencia en la cual yo voy a transmitir datos de 1 bit, estamos a K es 1, voy a generar un n igual a 3, o sea, voy a tener una redundancia de 2, ¿estamos? N menos K es la misma redundancia, por cada bit que me ingresa, yo voy a generar 2 bits extras, entonces mi salida va a ser de 3 bits, ¿estamos? Y yo digo que mi primer bit lo voy a generar directamente con el bit que entra. El bit de entrada va a ser el primer bit de la salida. ¿Estamos? Una idea. El segundo bit de la salida lo voy a generar como la suma entre el primero y 2 anteriores.
Y el tercer bit lo voy a generar como la suma del que me entra más los dos anteriores, va a ser 3 bits. Y fíjense que acá la clave está en cómo pueden generar ustedes estas combinaciones, pueden hacer lo que se les dé la gana, digamos. ¿Estamos? La suma acá, esta suma en general también son compuestas en módulo exclusivo, porque es 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y 1 más 1 es 0. Eso a la larga es un número exclusivo. ¿Estamos? ¿Se entiende entonces? Lo importante es que yo genero 3 salidas. ¿Cómo las genero? Hay un montón de combinaciones posibles. Acá está un ejemplo. ¿Estamos? ¿Van bien? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos esto. Inicialmente, si no se especifica lo contrario, vamos a suponer que los anteriores son 0, 0, porque significa que yo estaba transmitiendo ceros, porque no estaba transmitiendo nada. ¿Estamos? Entonces yo quiero transmitir un 0. ¿Estamos? ¿Cómo se genera el primer bit de la salida? Directamente el bit que yo recibo, lo paso a la salida, entonces esto va a ser un 0. ¿Estamos? ¿Cómo se genera el segundo bit de la salida? Como la suma entre 0 más 0. 0 también. Y el tercer bit de la salida como la suma entre 0 más 0 más 0. O sea, 0 también. ¿Estamos? Entonces yo genero para un 0, genero la salida 0, 0, 0. ¿Estamos? Para un 0 y asumiendo ceros anteriores, eso es lo que falta en realidad. No es que para cualquier 0. ¿Está claro hasta acá? Entonces ahora yo recibo un 1 luego, a continuación. Entonces la primer bit va a ser 1, pongo un 1 ahí. El segundo bit va a ser 1 más 0, pongo un 1 acá. Y el tercer bit va a ser 1 más 0 más 0, pongo un 1 acá. Entonces cuando yo recibo un 1 y los dos anteriores son 0, voy a generar mi salida 1, 1, 1. ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Seguros? Pregunten si no entienden, porque se van a perder. Supongamos que ahora yo recibo, fíjense cómo además voy desplazando. Este es el que yo recibí, ahora yo voy a recibir otro 1. Entonces para este otro 1 tengo, el primer bit es 1, porque lo paso derecho. El segundo bit es 1 más 0, también es 1. Y el tercer bit es 1 más 1 más 0, ¿cuánto es? 0. ¿Estamos? Entonces, fíjense acá una observación. Para un bit en 1, generé 1, 1, 1. Para otro bit en 1, generé 1, 1, 0. ¿Por qué? Porque depende de lo que yo tenía antes. ¿Ven cómo va cambiando? No siempre es lo mismo. Y después me llega un 0. Asumiendo esta secuencia. ¿Estamos? Para este 0, el primer bit es 0, el segundo bit es 0 más 1, es 1. El tercer bit es 0 más 1, que es 0. ¿Estamos? Entonces, si yo quisiera codificar los bits 0, 1, 1, 0, yo generaría esta secuencia. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. ¿Lo ven? Y fíjense que para distintos ceros generé distintos códigos. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? Lo que no les expliqué todavía, no les mencioné, es qué es esta parte de este lado. Si ustedes entendieron cómo se genera el código, lo veamos de vuelta con esto. Es como si ustedes tuvieran una especie de árbol de decisión. ¿Estamos? En los cuales ustedes cada vez que llegue un 0 o un 1, van yéndose, con los 0 se van para arriba, con los 1 se van para abajo. Entonces inicialmente tienen un 0. Generan el bloque, generan el código 000 y vienen por acá. ¿Estamos? Si a continuación reciben un 1, van para acá y generan el bloque 111. ¿Lo ven? Si a continuación tienen otro 1, van para abajo y generan el 110. ¿Está claro? Y si a continuación tienen un 0, van para arriba, acá, y generan el 010. Entonces generan lo mismo, pero se van moviendo en ese árbol de decisiones según los bits que ustedes van recibiendo. Y para cada vez que ustedes reciben la misma secuencia, van a generar lo mismo. ¿Está claro?
¿Qué es lo importante de este árbol de decisiones? Que ustedes si ustedes se fijan, por ejemplo, si ustedes acá hubieran recibido un 1, hubieran generado el 1, 1, 1. Y este es igual que este. ¿Está? Y si de acá reciben un 0, genera un 0, 0, 1, que no es igual que este. ¿Está? Pero van teniendo ciertos patrones, fíjense que este es igual que este, porque parten de acá a acá. O sea, siempre como que se van repitiendo pedazos del árbol. Porque los patrones que se generan no son cualquiera, sino son algunos específicos, que dependen de cómo genero yo mis bits. ¿Está claro? Eso les va a dar una idea de cómo se va generando y cómo se va codificando esto. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me siguen? Pregunta. Esto es para cuando tengo un bit de dato, digamos. Esto es para, van llegando de 1 los bits, sí. Y por cada bit generas 3. Y lo que se manda es lo que está en azul. Acá, sí. Que eso está construido, o sea, tomando la primera columna y poniéndola ahí, y después tomando la siguiente y poniéndola ahí. Exactamente, es así. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. ¿Estamos? Entonces, acá yo, por ejemplo, acá te mandé un mensaje de 4 bits, generaste 12. ¿Por qué? Porque por cada uno generas 3. ¿Estamos? Fíjense que ustedes pueden cambiar n y hacerlo más robusto, más cosas. Está la idea de la generación, la codificación. Esta es distinta de Hamming. Ahora, ¿cuál es el chiste de esto? Que esto, en realidad, es, en esencia, una máquina de estados finitos. ¿Estamos? Y ustedes, me han dicho, son expertos en máquinas de estados finitos. Porque en el ámbito de diseño lógico y en otras materias más, y lo de electrónica ni te cuento, digamos, son expertos en máquinas de estados finitos. Las máquinas de estados finitos son una herramienta que conocemos. Entonces, ¿cómo hacemos para poner esto en una máquina de estados finitos? Una máquina de estados finitos así, en el cual, si ustedes vuelven a este diagrama, van a ver que en realidad no tienen muchos estados posibles. Y los códigos van a ser 000, 111, 001, 110. Y no hay más. Si no me equivoco, no hay más. ¿De códigos que se pueden generar? ¿De códigos que se pueden generar? Sí, 011 y 100. ¿Dónde está? Ahí abajo. Toda la segunda. 011 acá. Toda esa. Ah, está bien. Esa segunda parte. Pero... bueno, sí, tenés razón, hay algunos más, sí, algunos estados. Pero en general creo que Debería tener 2 a la n posibilidades. en realidad no son 2 a la n posibilidades. Por eso fíjate, se define como estados, se define algunos estados, en este caso definimos 4 estados nomás. ¿Estamos? Y decís, si estoy en el estado A, que es el 00, fíjate que el estado A creo que está definido por los 2 primeros bits. Entonces, si estoy en el estado A y me llega un 0, me quedo en el mismo. Si me llega un 1, paso al estado C. En el estado C, si me llega un 0, paso acá. Si me llega un 1, paso acá. Si estoy acá y me llega un 0, paso acá. Si me llega un 1, me quedo acá. Y si estoy acá y me llega un 0, paso acá. Y si me llega un 1, paso acá. En resumen, y está marcado para cada una cuál es la salida, a su vez. ¿Estamos? ¿Cuál es el código que se genera? Pero lo importante es que no son todas las combinaciones. No se puede pasar de cualquier estado a cualquier otro. Son poquitas. ¿Estamos? Y son específicas. Entonces, sabiendo en qué estado está, ustedes saben a qué estados pueden pasar y con qué salidas, qué código generan. ¿Está claro? Esa es la idea de cómo se hace un código convolucional. Y esa es la idea de cómo se decodifica también. Ya lo vamos a llegar a ver, digamos. Entonces, lo veamos ahora como el mismo ejemplo de recién, pero como una máquina de estados finitos. Yo tenía en mi entrada 2 bits en 0. Entonces yo asumo que estoy en el estado 0. Me llega un 0
Entonces, ¿qué hago? Me quedo en el mismo y genero salida 000, que era lo que habíamos hecho. ¿Se acuerdan? Luego me llega un 1, pero estoy en el estado 0 y me llega un 1, entonces paso para el estado C y genero la salida 1, 1, 1. ¿Está claro? Luego, fíjense acá, ya se me van desplazando los unos, entonces estoy en el estado 3, que es este, ¿estamos? Y me llega un 0, entonces paso para el estado E y me genero la salida 0, 1, 0. Y finalmente, si tuviera estado acá y me llega un 1, me quedo acá y genero la salida 1, 0, 1. ¿Estamos? A medida que se van desplazando, los dos bits, estos me indican en qué estado estoy y este hacia dónde me muevo. Eso en el caso de un K grande, K mayúscula igual a 3. Que tengo 3 bits de profundidad. ¿Se entiende? Entonces, este árbol que está acá, en realidad no es un árbol, es un grafo. Y es un grafo que se conoce como diagrama de Trellis. ¿Por qué? Porque es un grafo en el cual, que en realidad el Trellis viene por una especie de, creo que la traducción es como entramado, una trama, y hay un nombre arquitectónico que no lo sé, que las tramas en particular tienen una cierto patrón, cierto dibujo. ¿Estamos? Pero esto va a generar siempre el mismo patrón, el mismo dibujo. Si ustedes ponen los distintos estados acá, que los ponen como A, B, C y D, y dicen, desde el estado A, si me llega un 0, me quedo en el estado A, que es la máquina de estado finito, y si me llega un 1, paso a este. Desde este, si me llega un 0, paso al mismo, y si me llega un 1, paso acá. Y fíjense que siempre son las mismas transiciones. Si están acá y llega un 0, pasan para acá, y si llega un 1, pasa para acá. Si llega un 0, pasa para acá, si llega un 1, pasa para acá. Siempre las mismas transiciones. Entonces el entramado es siempre el mismo. ¿Se entiende? Esto es un patrón que es común, se genera a partir, por supuesto, del decodificador, se conoce como el diagrama de Trellis. De vuelta, si estamos en el estado 0 y llega un 0, me genera la salida 0, 0, 0, me llega un 1, paso para acá, me llega, ¿dónde está? Me llega un 0, estoy en el estado 0, paso para acá. A ver, ¿por qué paso para acá? Porque llega un 1 en este estado. Bueno, si llega un 0, paso para arriba. Si llega un 1, paso para acá. ¿Lo ven? Entonces, en general, fíjense, tienen la tira de datos, tienen cómo se codifica. Un 0 lo codificamos así, un 1 así, un 0 después de esto se codifica así, voy generando los estados y con eso uno hace el codificador convolucional y falta ver cómo lo decodifico. ¿Cómo lo decodifico? Exactamente con este mismo diagrama. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el chiste ahora es, supongamos que ustedes reciben un 0, 1, 0. ¿Estamos? ¿Cómo saben si ese dato es el dato real o un dato con error? Es la pregunta, digamos. ¿Cómo saben si el dato está bien o es un dato que tiene errores? Lo primero que tienen que hacer es, ¿qué vengo recibiendo antes? Si antes no estaba recibiendo nada, estábamos en el estado 0. ¿Se entiende? Entonces, si de acá yo recibo un 0, 1, 0, yo sé que tengo un error. ¿Por qué? Porque no hay ningún estado que conecte con el... Porque solamente puedo recibir o 0, 0, 0 o 1, 1, 1. Entonces no son todas las combinaciones posibles, ¿se entiende? Sino que yo tenía que elegir una de estas dos. Y recibí 0, 1, 0. Entonces yo ya sé que hay un error. Pero ¿dónde está el error? O sea, acá está marcado en rojo. Pero, ¿por qué sé que el error está en el bit ese en rojo?
¿Cómo sabes? Por lo que me dio anteriormente, por lo que no me llegó en este caso. Pero podría haber sido un 111. ¿Sí? O sea, lo que vos asumís es que calculás las distancias mínimas de Hamming del dato recibido con respecto a los dos valores posibles. Entonces, yo estando acá, yo solamente podría haber recibido un 0, 0, 0, 0 o 1, 1, 1. ¿Qué recibí? 0, 1, 0. Entonces, es más, ¿cuánto es la distancia mínima a este? A ver si alguno se acuerda. La distancia mínima es cuántos bits cambian. Entonces, la distancia mínima entre 0, 1, 0 y 0, 0, 0 es 1. Y la distancia mínima entre 0, 1, 0 y 1, 1, 1, 2. Entonces, ¿cuál es más chico? Aquel. Entonces, es más probable que sea este. Entonces, el bit de error está en el medio. ¿Se entiende? Y así con todos. ¿Por qué? Por lo mismo acá. Yo después de haber recibido un 0, fíjense, yo recibo primero este valor. Entonces recibo 0, 1, 0. Digo, es más probable que esté acá. Es que es más probable que sea un 0. ¿Estamos? Estoy acá y recibo 1, 1, 0. Y bueno, de vuelta, no puede ser. Tengo un error, porque o es este o es este. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la distancia mínima? Entre 1, 1, 0 y 0, 0, 0 es 2. Y entre 1, 1, 0 y 1, 1, 1 es 1. Entonces debe ser que viene por acá. Debe ser un 1. Y ahí lo van corrigiendo. ¿Ya? ¿Se entiende? Y van viendo dónde tiene el error y cómo es la decodificación. Después reciben, estando acá, reciben un 0, 1, 1. Y no puede ser, porque tendría que ser o 0, 0, 1 o 1, 1, 0. La distancia con este es 1, la distancia con este es 2. Entonces debe ser este. Y voy para acá. ¿Se entiende? Y así, el mismo diagrama que se genera en base al codificador, hacen la decodificación. Y cada vez que les llega un patrón, ustedes saben que tienen que recibir 3 bits seguidos. ¿Por qué? Porque la ventana de profundidad del codificador era 3. Es un diseño. Entonces, cuando reciben 3 bits, dicen, bueno, a ver, estos 3 bits, ¿qué me están tratando de codificar? Por ejemplo, recibo un 0, 0, 0. Perfecto. Recibí sin errores y recibí un 0. ¿Se entiende? Pero si recibo cualquier otra cosa que no sea 0, 0, 0 o 1, 1, 1, es algo con error. ¿Y cuál de los dos? Lo decido por probabilidad, por distancia mínima. Es más probable que sea este. Funciona muy bien. A pesar de que entre en juego las probabilidades. A pesar de que entre en juego las probabilidades y todo lo demás. La clave es la ventana. ¿Estamos? O sea, te vas guiando en los anteriores y funciona muy bien. ¿Y es fácil de implementar? Sí. Aunque no parezca. Parece difícil. Sí. Esto se usa un montón. Pero yo digo que a ver si... Sí. Pausa. Así la piensan. Van a la esquina. Dan la vuelta al blog. Van al baño si uno tiene ganas. Una coquita. Nunca viene mal para despertarse. Y seguimos en 5 minutos. Queda un ratito nomás, no se preocupen. Pero sí quiero que terminemos un par de... Hasta que vaya, esperé el colectivo venga. Se entiende más o menos la idea entonces de los códigos convolucionales. Fíjense un detalle acá. Bueno, se los voy a decir ahora. Digamos. Por supuesto, no hay, igual que con los códigos de Hamming, igual que con los CRC, no hay uno solo, sino que son una familia de códigos convolucionales. Todo depende de cómo se construya el codificador. Cuántos bits de memoria quieran tener, cuántos bits de salida quieran generar, o sea, cuánto es K mayúscula, cuánto es N para cada bit de entrada. Siempre es de a bit porque estos no tienen de ningún tamaño.
Entonces siempre en general K minúscula es 1. Y estos tipos de algoritmos son excelentes y son muy buenos para corregir errores de tipo aleatorio. O sea, errores simples, dobles, bit o 2 bits, pero sueltos. Fíjense, por ejemplo, en esta trama que armamos nosotros de 12 bits, podemos corregir todos esos bits. ¿Estamos? Siempre y cuando tengo un bit acá, uno de estos tres, uno de estos tres, uno de estos tres, uno de estos tres. ¿Se entiende? Puedo corregir muchos, pero sueltos. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? Porque a la larga me limita las opciones a las que yo me puedo mover. Entonces, como las opciones están limitadas, voy a poder corregir dentro de cada de ese subconjuntito, digamos, de bits, en este caso 3 bits, voy a poder corregir un bit en cada uno de estos. Pero puedo corregir uno acá, uno acá, uno acá, etc. Entonces son buenísimos para corregir errores de tipo aleatorio. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dice, los códigos convolucionales que se los usa mucho son buenos para corregir errores aleatorios. ¿Y cuáles eran los que eran buenos para corregir errores de ráfaga? El que vimos hace rato, que eran los códigos Reed-Solomon. Entonces, ¿qué empieza la gente? Y dice, bueno, pongámoslos dos. O sea, ¿por qué no hacer una combinación que sea, primero ponemos, como es de a bloques, ponemos un código Reed-Solomon, un codificador Reed-Solomon. Que me agarre bloques grandes para que corrija y detecte muchos errores. Y después ponemos a continuación un codificador convolucional que me codifique de vuelta los bits que ya me dio Reed-Solomon. Son dos codificadores, pero que trabajan sobre cosas distintas. Uno me elimina los errores aleatorios, simples, y el otro me elimina los errores de ráfagas. Es muy bueno para ráfagas. Conclusión, pongo los dos, uno a continuación del otro, y genero tramas mucho más largas, pero con una posibilidad de detección de errores y corrección de errores muy buena. Y así funcionaron hasta hace poco los mejores algoritmos de corrección de errores que hay. Eran una combinación de algún Reed-Solomon primero y algún convolucional después. ¿Estamos? Y eso se lo denominaba códigos concatenados, porque venía primero uno, el bloque, y después uno convolucional. Bueno, acá dice primero en decodificación interna, depende, está bien, yo hablo de, el codificador es primero Reed-Solomon, el codificador es después convolucional, el decodificador al revés, primero convolucional y después Reed-Solomon. Está puesto decodificador acá. Por eso es mejor usar las palabras interno y externo. ¿Se entiende la idea? Lo que me da pie a él hasta hace poco. Porque estos eran los mejores, pero ya no. Porque resulta que aparecieron los turbo codes, ¿no? Que son de los códigos de corrección de errores más novedosos. Igual son de la década de los 90, o sea, tienen 30 años. Pero comparado con todos los otros que tienen 70 años, 80 años, son novedosos. ¿Y qué es lo que hicieron? Lograron generar una excelente tasa de código de corrección de errores con un code rate cercano a la capacidad máxima de Shannon. Entonces, cuando alguien dice, mira, yo puedo hacer esto, ¿qué es lo que han saltado todos? Dicen, nada, imposible. Eso que vos planteas no se puede. Pero mira, sí funciona. Pero entonces no se puede implementar. No, pero mirá que ahora los procesadores tienen instrucciones nuevas para procesamiento de muchas cosas al mismo tiempo. ¿Se acuerdan del SIMD de arquitectura? Entonces, el SIMD, Single Instruction Multiple Data, dice, entonces con esos procesadores que son nuevos los puede hacer una bala. A ver, mostrame. Y andan una maravilla. Entonces, ya son más difíciles de hacer, pero con nuevos procesadores que tienen instrucciones de Single Instruction Multiple Data, esto anda una maravilla. Y son los que se usan a partir de
el año 90, 2000, digamos, por ahí. Como todos los anteriores, no existe, no es un código, sino hay una familia de, depende cómo se lo genere. De vuelta con los polinomios, con los convolucionales, etc. Esto se usa mucho en 3G y 4G. O sea, efectivamente un turbo code es el que ustedes tienen en el celular, hoy en día. ¿Estamos? O sea, para comunicarse con cualquier tipo de comunicación móvil, están funcionando para corrección de errores esto. ¿Y cuál es la idea básica? Es la misma de los códigos concatenados, o sea, tener un algoritmo, un código de bloques que me corrija errores por ráfagas y uno convolucional que me corrija errores aleatorios. Pero acá en vez de tener uno después del otro, la idea es tenerlos en paralelo. O sea, ya es poner varios y que me codifiquen en paralelo. Y ahí está la idea del Signal Instruction Multiple Data para hacer múltiples operaciones al mismo tiempo. ¿Me siguen? ¿Cómo es la variante más simple de esto? Genera 3 subbloques. Es como un convolucional, imagínense. ¿Estamos? Que genera 3 subbloques. El primer subbloque son los datos originales. Los paso tal cual como estaba. El segundo subbloque son bits de paridad calculados sobre los datos originales con algún código convolucional. Por ejemplo, el que hemos visto recién. O sea, tiene un convolucional. Y el tercer subbloque también son bits de paridad, pero calculados sobre una permutación conocida de los bits originales. O sea, los bits originales los cambio de lugar, los doy vuelta, los modifico de algún modo. ¿Estamos? Pero yo sé de qué modo los cambio. ¿Estamos? Y sobre eso vuelvo a aplicarle el algoritmo convolucional. Entonces, la clave está en que estos dos códigos convolucionales estos dos codificadores convolucionales pueden ser en paralelo porque son sobre datos distintos. O iguales, pero distintos. ¿Estamos? Y a pesar de calcular las paridades mediante códigos convolucionales, fíjense que los códigos turbos son considerados de bloque. ¿Por qué? Porque los datos de entrada son procesados de a bloque, o sea, de a cantidad, de una cierta cantidad. Manejamos K y nos quedamos con ese K. Entonces el bloque de datos que se transmite tiene K más N bits, donde N son N-2 bits de un lado, N sobre 2 bits del otro, y el code rate es K sobre K más N. Acá cambia un poquito la denominación, pero es más o menos lo mismo. Y en esa gráfica, que no sé si se llega a distinguir algo, está fiera, espero que en la... se ve un poquito mejor, pero bueno. Básicamente ustedes tienen acá el bloque de datos de entrada. Y la idea es que generan un subbloque con el mismo dato de entrada. Otro bloque con un codificador convolucional. ¿Estamos? Sobre los datos de entrada. Y después generan un tercer patrón que es, a este dato de entrada los modifican, los alteran con algún patrón que dice que interleave, pero algún tipo de permutación, los dan vuelta, los mezclan. ¿Estamos? Y los codifican igual, con otro bloque convolucional. Entonces, ¿qué mandan después? Y mandan uno de esto, 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 uno de esto. ¿Se entiende? Esa es la idea básica. Fíjense, acá tienen, por ejemplo, D1, D2, D3, y acá tienen D3, D1, D4. Esto supongo, D4, D3, D2, D1. Y acá tienen D3, D1, D4, D2, o sea, están dando vuelta los bits. ¿Estamos? Acá generan una codificación C4, C3, C2, C1, la primera, C4, C3, C2, C1, la segunda. Y acá mandan C4 la segunda, C4 la primera, D4. ¿Estamos? Uno de cada uno, que es más o menos la idea de lo que hicimos con los convolucionales para los bits, acá lo hacemos para bloques, con codificadores convolucionales en el medio. El otro chiste de los turbos es que en el decodificador hay tantos subdecodificadores como subbloques de paridad haya. O sea, si tenemos dos de estos codificadores convolucionales, vamos a necesitar dos decodificadores convolucionales en el decodificador.
turbo. Pero el chiste es que estos subdecodificadores usan conceptos probabilísticos similares al algoritmo de Viterbi, pero se los van pasando entre ellos. ¿Por qué? Porque uno sabe el patrón original y el otro lo hace sobre el patrón modificado. ¿Estamos? Entonces la idea es que empieza un proceso iterativo. Y le dicen, che, vos, dado estos bits que hemos recibido, ¿para vos qué es? Para mí un 1. Y para vos, para mí un 0. Pero para mí un 0 con baja probabilidad. Entonces se van comunicando, se van hablando entre ellos, hay un lazo de iteraciones. Y decían, che, para mí un 1, para mí un 0 con esta probabilidad. Bueno, a ver, ahora dame tu probabilidad, yo te doy la mía y conversemos y veamos. Ah, no, pero tenés razón, yo creo que vos tenés razón. Tiende más a ser un 1 que un 0, si yo me pongo de acuerdo, hasta que después de algunas iteraciones, convergen a una solución, se ponen de acuerdo y dicen, es un 1. ¿Estamos? Y esto uno dice, esto demora. Esto es una cuestión probabilística, proceso iterativo, esto debe demorar un montón. Y en realidad se dice que las convergencias se hacen en 8 o 10 ciclos, aproximadamente. ¿Entendés? Que suele ser rápido. O sea, depende del algoritmo, por supuesto, pero convergen rápido. ¿Está? Entonces, como son, esto ya no lo hacemos con registros de desplazamiento y con compuertas OR exclusivo. ¿Estamos? Esto ya es código. Usualmente ya es código, sea ensamblador, lo que sea, con un procesador que lo haga. ¿Estamos? Pero son muy buenos. ¿Estamos? Son muy buenos. Fíjense, acá, ¿se acuerdan lo que eran los gráficos hechos de cascada? Que eran para representaban en el eje de las Y, el error, cuanto más alto es más error, cuanto más bajo es menos error, y acá en el eje de las X, una relación señal-ruido, cuanto más allá nos vamos, más potencia necesitamos, más señal necesitamos por el ruido. Entonces, un código común, o sea, si yo no aplico ningún código de corrección de errores, suele tener una pendiente, una forma de cascada como esta de acá. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa? Que si yo no tengo mucha energía, no tengo mucha señal y tengo mucho ruido, voy a tener muchos errores. Y si yo quiero disminuir la cantidad de errores, tengo que aumentar la relación señal-ruido. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en la clase pasada. Bueno, esto es un código, esto es como sería un código sin corrección de errores. Si yo a esto le agrego al mismo ejemplo, para el mismo código, lo hago con un código convolucional, obtengo ese diagrama en cascada. Lo cual ven que mejora, porque me permite obtener para una determinada cantidad de errores, por ejemplo acá, yo tengo mucha menos señal y mucho menos error. O para una determinada cantidad de errores necesito mucha menos intensidad de la señal. ¿Se acuerdan? Si ese lo hago con un concatenado, o sea, el que hemos visto de bloque primero y después uno convolucional, obtengo esto. Fíjense que ya una cascada mucho más pronunciada. Y los turbos andan por acá. Conclusión, necesitan muy poca señal, relación señal-ruido, para tener muy poco error. ¿Ven que son buenos, de verdad? Son la posta. Son los que se usa, como les digo, 4G hoy en día en los celulares. ¿Estamos? O sea, vos te compras un Samsung, no, vos tenés Motorola, no me acuerdo, Ultra Plus X Mega, seguramente tiene un chip adentro que hace corrección de errores con un algoritmo turbo. Claro, hay muchos algoritmos turbo, pero algún tipo de esto lo hace. Y lo hace porque tus comunicaciones 3G y 4G andan relativamente bien. ¿O no? ¿5G le vamos a turbo? No sé. ¿Cómo? A chequear. Se puede buscar, en algún lado está. Lo que pasa es que el 5G es más nuevo. Capaz que use alguna cosa mejor, no lo conozco. No he llegado hasta ahí todavía, digo. ¿Estamos? ¿Qué otra más lo usan? Esto se usa mucho en satélites, o sea,
todos los satélites que fueron enviados desde el 2000 en adelante usan este tipo de corrección de errores. Todas las naves que andan por el espacio, que salieron después del 90 y pico, usan esto. Las anteriores no, porque no existían. Digamos. ¿Está claro? ¿Preguntas? Tampoco vamos a ver cómo se generan los códigos turbo. Quédense con ese diagramita de bloque y hasta ahí llegamos. Digamos. Hay una sola cosa del diagrama de bloque que pregunté. Decime. El permutador Sí, este. tiene que ser igual en el codificador. Sí, por supuesto. La permutación, dice, es conocida. Claro. Entonces, cuando la hace el decodificador tiene que saber exactamente cómo cambiar los bits. Y para que sea algo así que se use como por ejemplo en 3G, 4G, debe decir que hay un solo permutador. Hay una especie de estándar, o sea, así como vos definís tu código turbo, es decir, yo voy a tener este algoritmo convolucional para este codificador convolucional, voy a tener 2, 3, 4, porque vos podés tener la cantidad que quieras, entonces, y voy a usar este permutador. Entonces el decodificador tiene que estar tuneado para esos decodificadores, ese permutador, tiene que ser exactamente igual. Entonces el estándar 4G define, yo voy a utilizar un código turbo que tenga tales características, y te da todas las características. En el caso de que, por ejemplo, un teléfono soporte Sí. 2G, 3G, 4G, bueno, distintas bandas, ¿Sí? ¿qué existe más de un, o sea, se adapta el mismo chip para que analice los dos? En general, sí, lo que... No hay más de uno, digamos. No, en general suele haber un chip que se encarga de todo y tiene un if, un switch case, digamos. Si estoy trabajando con tal cosa, utilizo esto. Claro. Y así. Porque ya es código. O sea, ya está, ya a esta altura del partido, ya todas las cosas lo hacen procesadores. Entonces ya no hace falta un decodificador. O sea, el decodificador está metido dentro de un procesador. Entonces vos tenés el procesador y lo haces con instrucciones. ¿Estamos? Ya es más complejo, pero ya es acá mucho más conveniente. Para lo que es corrección de errores. ¿Se entiende la idea? Bueno, ¿qué vimos en este tema? Creo que, está mal la animación, pero ¿cuál es el objetivo de todas las técnicas de detección y corrección de errores? Es maximizar la capacidad del canal, sin sacrificar la confiabilidad de los datos. Tratar de transmitir la mayor cantidad de datos útiles, pero que lleguen bien y que del otro lado se reciban y se reciban correctamente. ¿Estamos? Dos tipos de errores, aleatorios y ráfagas. Vimos que es la distancia mínima de Hamming. Determina cuántos errores de bits pueden ser detectados y corregidos y con qué probabilidad. Detección de errores es agregar redundancia a un mensaje para ayudar a detectar un error. Los algoritmos de detección más comunes que vimos son paridad y CRC, basado en polinomios. Si se detecta, normalmente se pide retransmisión. Métodos de retransmisión son todos basados en ARQ, hay tres los más comunes: stop and wait, go back n y selective request. En general requieren un canal secundario, aumentan la latencia y la congestión, son inapropiados para ciertas aplicaciones. Entonces lo que se busca es hacer corrección de errores. Forward error correction, porque la corrección la hace el decodificador, el receptor. El receptor es el que se encarga de corregir los errores. Dos tipos, bloques convolucionales. La capacidad de corrección está determinada por su distancia de Hamming mínima. La eficiencia del code rate es K sobre N. K es el tamaño de los bits útiles, N es de los bits que se transmiten. Siempre N es mayor que K. La redundancia justamente es la diferencia, cuántos bits agrego. Cuanto mayor sea la redundancia, menor la eficiencia. Cuanto mayor sea la redundancia, menor va a ser la velocidad de transferencia. Y hemos visto códigos de repetición, códigos de Hamming, códigos Reed-Solomon, códigos convolucionales decodificados con el algoritmo de Viterbi y códigos concatenados y códigos turbo. Un buen panorama de detección y corrección de errores. Están listos para el práctico que va a ser el lunes que viene. ¿Estamos? Diapositiva de agradecimiento y se acabó. No hay más por hoy, que no es poco. Estamos en horario. ¿Estamos?
A modo de comentario, el miércoles tenemos clase, empezamos con tema 5, que es codificación de fuente. Volvemos a ver algo de codificación de fuente. El lunes que viene tienen práctico sobre esto y seguimos viendo codificación de fuente. El miércoles vamos a seguir viendo codificación de fuente, creo. Ya vamos a ver, vamos a terminar y empezar otro tema, ya vamos a ver cómo llegamos. Y el lunes siguiente tienen práctico, que va a ser un laboratorio, sobre codificación de fuente, que es compresión. Entonces tienen este lunes siguiente práctico, el lunes siguiente práctico, y si no me equivoco el lunes siguiente es feriado, pero ya es la semana del parcial. ¿Estamos? El tema 5, que es el que empezamos el lunes, es el último tema de teoría que va antes del parcial. Eso para tener el panorama. Falta un tema y 2 prácticos. ¿Preguntas? Y por ahí está apuntamos el 18. Miércoles 18. Si no es miércoles 18, probablemente es el lunes siguiente, que era 23. Que lo tiré el otro día y me dijeron, sí, podría ser una buena idea. Pero han dicho que eran todos antes. Creo, ¿no?